Señores, estamos en la segunda parte de la hora de la tamaliza, esperando primero una disculpa, teníamos que hacer una pausa y pues bueno, ya empezamos otra vez con el tema. Vamos a seguir con los temas que tenemos preparados para que usted nos pueda escribir sus comentarios. Agradecemos a todos los que nos hacen favor de compartirnos. Están apareciendo que tenemos la página de Facebook, @coticapulano. También transmitimos en YouTube y Twitter y Instagram y TikTok. Ya tenemos TikTok. Todo eso. Vamos a bailar. Sí. Ándale, algo así. Agradezco a todos los que nos hacen favor de compartir. Recuerden que este programa que se hace lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y que si tienen algún tema en especial que nosotros comentemos aquí, nos los hagan saber y con muchísimo gusto lo hacemos, o son cordialmente invitados para pertenecer al panel de la hora de la tamaliza y que también vengan a platicarnos los temas que ustedes necesitan. Liz, ¿en qué nos quedamos? Pues ya estamos aquí otra vez y pues primero que nada pues agradecer la presencia de todos aquellos que gusten acompañarnos y la invitación a que nos hagan los comentarios que crean pertinentes para que pues podamos mejorar todo el tiempo o cada vez más este programa que es para ustedes, que es de ustedes, y que por ahí le den su like y nos compartan para que la comunidad vaya creciendo cada vez más. Y pues bueno, platicaba la abogada Vicky, que ahorita pues tuvo por ahí que viajar al extranjero por las ocupaciones y todo, pues bueno. ¿Por las pasiones? Ocupaciones. No me espante, licenciado. Sí, ya sabes, la cotización internacional, sí, claro, de la abogada, entonces bueno. Pero bueno, estamos aquí nosotros y estaba platicando, ella nos dejaba algo sobre la circunstancia cultural que tenemos pues en México, específicamente en México, en muchas partes del mundo, pero específicamente en México vamos a platicar sobre la idiosincrasia que todavía nos afecta muchísimo, ¿no? El punto sale porque en la media hora pasada estuvimos hablando de las cuestiones del feminismo y de cómo es que estas circunstancias del feminismo, el patriarcado y todo este rollo, pues surge a partir del seno hogareño, igual que muchas otras concepciones que todavía andan permeando por ahí y que nos mueve muchísimo a todos, ¿no? Ella hablaba de cómo se genera la idea de que pues somos pobres, ¿no? O así nacimos, o, sí, claro, así nos tocó, y toda esta cuestión que nos viene desde, pues en la mayoría de nuestros hogares, desde los abuelos, luego los padres, los tíos, y los lugares donde nos vamos insertando, nos van metiendo en una cultura muy específica, ¿no? Tanto de cómo debemos educarnos, cómo debemos ir a la escuela, cómo debemos vestirnos, cómo debemos asumir nuestra circunstancia económica, hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites y todo que nos vienen dando desde el hogar, ¿cierto o no? Cierto, sí, toda la razón. Es lo que, híjole, es que tenemos arraigados tantas cosas desde casa que a lo mejor en algún tiempo eran pues las correctas, ¿no? Bueno, así lo veían que era correcto. Con eso, con lo que estamos platicando, que todo comienza desde casa. Si necesitamos mejorar como cultura, necesitamos mejorar todo desde casa. Y yo creo, si la gente que nos hace el favor de vernos no me va a dejar mentir, Liz, que también está en el panel, que no me vaya a dejar mentir, pero hay un grupo de generaciones como han sido marcadas, generación X, generación no sé qué. Los baby boomers, la generación X, la generación Y. No sé, pero por ejemplo, vamos a hablar de los que hoy tienen cerca de los 50 años, de 50 a 70 años. Ellos crecieron todavía con esa generación de lo que el papá diga. Aunque la mamá estuviera en desacuerdo, era lo que el papá dijera. Lo que el papá diga, así es. Cuando estas personas tienen hijos, empiezan a cambiar esa forma, ¿no? En ese tiempo, pues, muy difícilmente podían entrar a la escuela, solamente los varones eran los que podían trabajar, las mujeres podían trabajar solamente en el comercio informal, porque pues, no tenían un varón que las respaldara. Entonces los hijos crecen y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero pasar eso. Entonces ahí es donde empieza, según yo, a modificarse el punto de vista.
porque los hijos que nacieron, o sea, los nietos de la gente que estoy diciendo, ellos ya crecen con, y que para acabarla de molar era el momento de que la tecnología estaba surgiendo, donde empieza a salir los Ataris, los Nintendos, por ejemplo, y todo este tipo de cuestiones electrónicas, donde los papás ya le decían al hijo, sabes que yo no tuve nada de esto, pero hoy te lo puedo comprar. Y dejamos de lado todo lo que era la cultura de familia, porque a pesar de que era muy arraigado el patriarcado en ese momento, lo que sí se veía era una unión familiar genuina, donde pues, los hermanos jugaban con tierra, con lodo, carreritas con los vecinos, salían a jugar fútbol y lo que quieras, ¿no? Uh-huh. A partir de que empieza a salir la tecnología, que tampoco la culpo, todo empieza a cambiar. Uh-huh. Bueno, ahora esta generación que creció, que estamos ya hablando de los que tienen entre 30 a 25 a 30 años, cuando llegan a tener hijos, ellos vuelven a modificar ese pensamiento, donde, ¿sabes qué? Mi papá pues sí me regañaba, pero hoy yo te dejo más libertad. Okay. Lo que hoy tenemos es la recopilación de todas esas formas de pensar que han estado cambiando, donde yo al niño le tengo que dejar más libertad porque yo no la tuve. Y hoy tenemos un grave problema, gravísimo problema, que es estas generaciones que están afectando a todos, ¿no? Porque incluso en memes salía que iban a cancelar, por ejemplo, a Pepe Le Pew. Ah, sí. ¿Por qué? Sí. Porque pues era... un ejemplo de acosador, violador. Exacto. ¿No? Vámonos, no, bueno. Iban a cancelar a Johnny Bravo porque era lo mismo. Ay, Johnny Bravo. Pero yo no escuché nada de Pucca. Si alguien recuerda a Pucca. Sí, no, ni tampoco de... ¿A poco alguien acusa a doña Clotilde? Tampoco, ¿no? Entonces... No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra otro punto donde dices, oye, qué barbaridad, ¿no? Es parte de lo que platicábamos en nuestra media hora anterior, que bueno, gracias a los que nos acompañan, los que recientemente nos están mirando, los invitamos a que chequen un tantito de lo que hablamos en el segmento pasado. El punto de las distorsiones acerca de lo que la sociedad va pidiendo en un momento dado y que llega a circunstancias extremas, y como todos sabemos, los extremos siempre son malos, no funcionan o no deberían ser, porque no va por ahí el asunto, pero esa clase de distorsiones son las que de repente pues llegan son las que nos causan problemas. Por ejemplo, lo que comentabas acerca de yo te trato diferente porque a mí me trataron así, pero pues ahora yo te voy a dar más libertad, ahora sí esto, ahora sí lo otro, pero lo que no te das cuenta es que lo que estás generando es una distorsión de lo que supuestamente quieres tener. A ver, en otras palabras, si yo lo que quiero es tener un hijo feliz, un hijo que sea productivo, que cuando crezca sea responsable, que sea una buena persona, pues resulta que lo primero que tengo que hacer es ser su padre, voy a ser su madre, voy a ser esa figura que lo guíe. Pero guiarlo implica ponerle límites, mantener disciplina, obviamente también aconsejar, también dar tiempo, también jugar, todas estas cosas que son las que forman a una persona, pero muchos se van solamente al extremo de, pues la disciplina no, porque te voy a traumar, a mí no me gustaba y entonces tampoco te la voy a dar, sin la conciencia de que la disciplina es una parte fundamental que forma a las personas, forma a los seres humanos. Y por disciplina no quiero decir que tengas que agarrar la vara o la tabla con clavo y desollar a tu hijo, ¿no? Sí, o sea, claro. Definitivamente y no. Y es que esto también repercute en la sociedad. Tienes que dar disciplina, por ejemplo, ¿no? Y sí, por supuesto que repercute en la sociedad, porque ese niño que ahorita tiene 5 años va a crecer y cuando tenga 15 va a ser alguien diferente a cuando tenía 5, y cuando tenga 20 ya va a estar totalmente inserto en la sociedad y ya va a tener no solamente esa participación que tenía de niño, sino tiene incidencia específica
en la sociedad, porque ya tiene 20 años, entonces sí, por supuesto que afecta, ¿no? Entonces sí, hay un niño que, bueno, en estos momentos ya lo estamos viendo, los niños que empezaron a crecer sin la disciplina, sin la inspección, sin los límites que tenían que haber tenido, ahorita resulta que no soportan un poco de disciplina porque ya lloran y sufren, ¿no? Y ya ven todo así como que, ay, pobre de mí, ¿cómo lloro? Entran a la sociedad, por Dios, tienen que ser parte de una sociedad y que entran a trabajar, por ejemplo. Sí. Entonces, híjole, me están regañando. No, es que el trabajo es mi patrón es de lo peor, porque... Y ahí es donde entran de nuevo los famosos, el patriarcado represor. Ay, sí, o sea, es todo una cadena. Yo entiendo, y retomando el tema de lo que era lo feminista, yo entiendo que sí debemos ser iguales, no por el hecho que somos hombre y mujer, sino porque somos humanos. Que somos humanos, exactamente. Porque todos respiramos. Sí. Las mujeres tienen, y luego a mí me culpan por decir esto, pero las mujeres tienen una forma de trabajar y se respeta. Los varones también. Los varones son fuertes en algunas cuestiones, en algunas aplicaciones, en algunos trabajos. Las mujeres en otro. Sí. ¿Sale? O sea, por ejemplo, el varón por lo general es catalogado como el que puede cargar. Sí. La mujer es la inteligente y la que tiene que estar en la oficina. Sí. ¿No? O sea, las secretarias, por ejemplo, mayormente son mujeres. Los varones no pueden ser secretarias. Ellos son para limpieza, para cargar, para los camiones, para... Mayormente. Estereotipos, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿una mujer puede cargar? Sí, sí puede cargar. Que el cuerpo a lo mejor no está diseñado, que eso es otra, que no es bronca de un patriarcado, que del machismo. Pero a veces el cuerpo de la mujer no está diseñado para aguantar grandes pesos. No sé por qué, pero la del varón sí. Es biología. ¿No? ¿En serio te han criticado por decir esto? Sí. Me han dicho ¿Pero por qué? Porque me han dicho, es que tú tienes una forma de pensar muy machista. No, es que de verdad no. ¿Qué tiene que ver el machismo ahí? Es justamente lo que digo. O sea, por ejemplo, y yo lo digo así porque, por ejemplo, mire, le voy a explicar. Por favor. Para mi punto de vista, quien tiene mejor sazón en la cocina es un varón. Sí. Para mí. A mí también me ha tocado eso. Y a mí me sale comidas muy ricas, a mí. Pero desafortunadamente muchos creen que el trabajo de la mujer debe de estar en la casa, cuidando niños, lavando, planchando, etc. Sí. Que, ¿sabe qué? También es un trabajo y es digno de reconocerse. Las que son amas de casa, no es porque sean machistas, el marido o el patriarcado, simplemente es un acuerdo que se da desde que se da la unión. ¿Qué te parece si yo trabajo mientras tú mantienes la casa? ¿No? Por ejemplo, eso no quiere decir que sea machista. Hay situaciones que son al revés, la mujer trabaja y el varón es el que se hace cargo de la casa. Así es. Entonces, y no son mandilones. No, o sea, son acuerdos. Son acuerdos. Formas claro. de vida productivas. Claro, Punto. o sea. Así es. Pero el hecho ahora, y es muy reprochable, o sea, yo lo digo a veces, si la mujer se mantiene en casa, no es porque sea sumisa, es porque es un acuerdo, ¿no? En caso de que sea acuerdo. Es que no siempre es acuerdo. Es parte debería, es decir, está bien el asunto de los acuerdos, siempre, en todo, para todo en la vida, lo que debemos hacer son acuerdos laborales, acuerdos familiares, acuerdos como el que dices, ¿no? O Sí, sea, claro. Yo trabajo, tú estás en casa, ya sea hombre o mujer, pero es un acuerdo. Uh-huh. El problema viene cuando no son acuerdos y cuando tenemos por ahí circunstancias distorsionadas. Es Claro. decir, están las dos cosas. Ni es un acuerdo y traigo mentalidad distorsionada, pues ya valió el asunto, ¿no? Pero Sí. si estamos hablando de gente que es madura, que es responsable, que sabe muy bien lo que quiere, lo que vale, lo que tiene y hacia dónde va y tiene muy claro su objetivo y es capaz de encontrar otra persona con la cual puede hacer un acuerdo, pues cuál sufrir, ¿no? Sí, claro, y es que aquí hay y esta persona se molestó muchísimo cuando yo, bueno, no se molestó mucho, pero sí me lo hizo saber. Cuando yo dije, oye, ¿y si tú haces esto de comer? Voy a cerrar la puerta, no se vaya. No se vaya. Me dicen, ¿y si tú haces esto de comer? O sea, yo pedí, ¿no? Oye, ¿y si no haces esto? Es que a mí no me sale. ¿Qué crees que porque soy mujer?
tenga que saber, espérate, tranquila, no pasa nada. O sea, si no Solo sabes, pregunta, no. O sea, si no sabes, no. O sea, no es el hecho porque seas mujer, lo tienes que saber forzosamente, ¿no? Sí, claro. O sea, yo conozco muchas mujeres que en su vida se han metido a la cocina y que no saben hacer nada de comer, por ejemplo. Bueno, ¿no? yo sí sé hacer huevito. A veces me quema. Que cuando les dicen, oye... Y agua de limón. Agua de limón. Agua de limón sí sé hacerle. Y, oye, ayúdame a planchar. Híjole, es que no sé planchar. O sea, se entiende, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son mujeres que están dedicadas a otra cosa. Sí, así es. Pero no es porque sean mujeres que tienen que saber la fuerza. Es igual que un varón, por ejemplo. Yo de mecánica no sé ni madres. Por ejemplo, ¿no? No por eso voy a dejar de ser hombre. Pues porque no. hay hombres que te catalogan así. Oye, el radiador y que el alternador, oye, yo no sé de qué me estás hablando. Ah, que no eres hombre. Sí, soy hombre, pero el hecho de que no sepa no quiere decir que no sea hombre, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ahí entra otra forma de agresión, que no nada más es para las mujeres. No, ¿no? estamos hablando de humanos. Los humanos somos, ya dirían por ahí, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? O sea, los humanos somos canijos, Sí. somos gandallas. Ahora, No importa si eres hombre o mujer, así somos. Qué feo. si en un trabajo, y voy a hacer mención mucho en esto porque es algo que la mujer, las feministas han estado dejando muy en claro, que piden igualdad laboral y entonces vamos a hacer algo aquí como muy laboral. Si un varón tiene algún problema con otro varón en el trabajo, o se salen a tomarse unas cervezas y lo arreglan a golpes, o lo arreglan discutiendo y gritándose. ¿Qué pasó? Están arreglando sus problemas. Pero una mujer discutiendo con otra mujer en el mismo cargo, en el mismo puesto, híjole, de verdad que eso sí da temor, porque ya no sabes de qué lado te va a atacar, qué te va a inventar, qué te va a decir, y la otra le responde, y luego es una guerra donde hay muchos involucrados, y lo peor es que son entre mujeres. Pues no sé si sea peor, solo está mal. Y es que, ¿sabes qué? Hay algo que sí he dicho mucho, y esto sí, yo sé que me van a criticar muchísimo, pero el varón es muy práctico. La mujer no. La mujer es más metódica. Pero el varón es más práctico. Voy a hacer esto, no puedo. Suave. Y la mujer no, o sea, no puedo hacer esto. ¿Cómo de que no? Pues tengo que hacerlo. Y se encarga de que hasta su último respiro lo tiene que lograr, aunque no pueda, ¿no? El varón es más simple. Sí, eso responde a dos cosas. Una que es netamente biológica y la otra es cultural. Sí, pero es eso, o sea, es más simple. Hay una bronca, sí. No, pero ¿por qué? ¿Por qué te preocupas? Sí, eso te digo, responde a dos cosas. Entonces depende cómo esté educada la mujer. Y volvemos a lo que decíamos hace un rato, las cuestiones de enseñanza desde casa. La circunstancia cultural es bien importante. Y además incide otra cuestión que la mayoría de la gente no toma en cuenta, la circunstancia biológica. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Somos... Parte de las distorsiones de las que hablábamos en el segmento pasado tiene que ver con que las mujeres, los movimientos feministas pedían circunstancia igualitaria socialmente hablando. Querían o pretendían que se les diera la igualdad laboral, igualdad salarial, igualdad como personas. Pero empezó la circunstancia que se distorsionó, sobre todo por parte de los hombres, movimiento masculino, creencia masculina en aquellos entonces, de que pues si quieres ser igual, pues entonces vamos a ser iguales, ¿no? Pero los humanos, hombres y mujeres, no somos iguales, somos complementarios, tenemos diferencias y esas diferencias vienen dadas por la propia biología, por la genética, por cuestiones de naturaleza. Sí, claro. Si no fuéramos diferentes, no podríamos subsistir como especie. Así de sencillo, entonces tenemos que ser diferentes. Somos diferentes, así nacemos. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos en el otro, porque el otro es nuestro complemento. Y estoy hablando en general, como especie, no de una persona individual con la otra. Es decir, entre todos, como especie, tenemos que apoyarnos porque es la única forma en que podamos seguir sobreviviendo de manera adecuada.
Y eso le pasa a todos en esta vida, y me refiero a todos Sí. los seres vivos, todos, incluyéndonos a nosotros. Entonces hay que entender que los hombres y las mujeres tenemos diferencias. ¿Por qué un hombre de repente habla con otro hombre, le miente su maraca y de repente no hay otra forma de arreglar el conflicto que no sea golpes? Bueno, pues porque lo mismo que acabas de decir, circunstancia práctica. Una, no tienes la suficiente paciencia para entender al otro, porque los hombres están básicamente llenos de algo que se llama testosterona. Es una hormona Sí, que está ahí que te y que te revienta. rige y te revienta. Entonces Sí, tienes claro. exceso de testosterona y no toleras más tiempo algo, entonces lo que haces es luego lanzar el golpe y volverte violento y demás, y bueno, es parte de algo fisiológico. Y está bien. O sea, no pasa Bueno, nada. En lo que cabe está. En lo que cabe, a lo que yo me refiero es al manejo fisiológico, al Ajá. manejo biológico, que si tienes una hormona ahí, las chicas, digo, los hombres que nos están escuchando comprenderán muy bien esto, ¿no? O sea, llega el momento que no aguantas y te vas al sobres, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo hormonal y no lo controlas. Así funcionamos. Las mujeres que me están escuchando, vamos a compararlo un poquito cuando ya viene por ahí, por ejemplo, la circunstancia del periodo menstrual. Y de repente empiezan a surgir muchas hormonas ahí que te van alterando porque es parte de tu biología, y de repente no controlas el asunto de sentirte triste o sentirte muy alegre o sentirte enojada. Es lo mismo, es una circunstancia hormonal. Bueno, ¿por qué las mujeres cuando tenemos un conflicto no lo arreglamos a golpes? Bueno, normalmente no. Pues por lo mismo, porque nosotros no tenemos tanta testosterona. No, son más. ¿Por qué? Porque además la circunstancia de atacar al otro, no tenemos tanta testosterona, por lo tanto nuestra violencia no es tan física, pero sí tenemos un área muy desarrollada en el cerebro que es la cuestión del lenguaje, cosa que los hombres no. Ustedes los hombres utilizan, por poner un ejemplo muy simple y muy burdo, no es así, no me crean, pero es muy simple. Si los hombres para comunicar algo necesitan 5 palabras, las mujeres podemos usar hasta 20. Sí, claro. Para comunicar exactamente lo mismo. Y eso se nota en las llamadas telefónicas. Por ejemplo, no sé, se nota, digamos, prácticamente toda nuestra vida. Sí. Si tú le pides una explicación a una mujer, y si la mujer es muy concreta, vamos a decirlo así, te puede dar santo y seña, te puede decir, es que es por X, por Y, por Z, y por A, B y por C. Y entonces X tal, Z tal, Y tal. Pero A tal, B tal y C tal. Todo eso. Cuando los hombres te dicen así, X, Y, Z, A, B y C. Ya, nada más. Oye, pero ¿por qué? Bueno, sí. Si me preguntas por qué, entonces ya te contesto. Pero solito no me contestan. No, pero a veces es cuando, pero ¿por qué? Porque sí. Ajá, puede ser el porque sí, o puede ser que me des más respuestas, pero yo te tengo que preguntar. Sí, claro. A diferencia de las mujeres que por naturaleza, por cuestión fisiológica, neuronal del cerebro, tienes la capacidad de hilar más ideas. Así de sencillo. Sí, claro. Y eso no nos hace, aguas chicas, eso no nos hace mejores que los hombres, nos hace diferentes, punto, nos hace diferentes. ¿Por qué las mujeres no tienen tanta capacidad de cargar como los hombres? ¿Por qué no contratan mujeres cargadoras y hombres sí? Que sí las hay, ¿eh? Sí las hay, quiero por aclarar supuesto. Que sí las hay. Pero si yo voy a contratar, voy a contratar a cargadores, yo contrato hombres y no mujeres. Porque no es por discriminación. La circunstancia biológica básica, los hombres tienen su masa muscular mucho más alta que nosotros. Las mujeres tenemos más cuestiones de grasa. ¿Por qué? Porque las mujeres se pueden embarazar, porque las mujeres dan a luz, porque las mujeres necesitan toda la grasa para poder sobrevivir, y para poder sobrevivir más tiempo que los hombres, porque las mujeres somos las que criamos a los hijos. Y no es una cuestión social, es biológica. La naturaleza dice biológicamente, esta se embaraza, por lo tanto este cuerpo tiene que estar más apto para que el niño pueda vivir. Y entonces, ¿quién lo va a amamantar? Bueno, esta lo necesita, el otro no. Así de simple, no crean que es una circunstancia machista, es simplemente biología, ¿no? Entonces, si las mujeres tenemos más grasa que músculo y los hombres tienen más músculo que grasa, ¿a quién creen que voy a contratar? ¿Quién me va a rendir más? El hombre. Sí. ¿Quién se va a lastimar menos? El hombre.
¿Quién va a trabajar mejor y sin tanto? Pues el hombre. ¿Por qué? Pues porque así es. Sí, Es también si biología. quieres contratar gente que tenga buena imagen, por lo general se contratan a la mujer. Así es, ¿por qué? Porque las mujeres, al no tener tanta testosterona, somos más pacientes, podemos sonreír más, podemos tolerar un poco más. Es biología. Sí, claro. Es simple biología. Y es así como tendríamos que ver las cosas. Porque empezamos con la circunstancia, no, es que la discriminación, que no sé qué. Sí, sí es cierto, sí hay mucha discriminación, tanto para hombres como para mujeres. Sí, es claro. Cierto, porque muchos hombres también se sienten discriminados de que es que, pues a mí me gusta cocinar, ¿no? Pero tú no puedes cocinar, tú eres hombre, ¿no? O tú tienes que saber de mecánica, o tú, a ver, arregla ahí el drenaje, o arregla esto, pues, y al no Sí, saber, luego la burla. ya no Es eres que yo hombre. no sé. Pues ya no ¿Qué eres clase de hombre. eres? Sí, pues cómo, ¿Qué? ¿no? Sí, Sí, entonces... yo he escuchado mucho eso en casa, por cierto. Sí, sí, y no está chido. Yo creo que tendríamos que entender que somos diferentes de manera biológica, anatómica, genética, y que esas diferencias nos permiten ser complementarios y apoyarnos el uno con el otro, y que la igualdad que se pide es social y que no solamente la pedimos las mujeres, también hay muchos hombres que piden cuestiones de igualdad por lo mismo, por lo que acabamos de decir. Somos seres humanos y tendríamos que entendernos y dejar, o sea, a lo mejor me van a tachar de loca, pero dejen de hacer tanto caso a muchas cosas sociales que se dicen, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la cuestión de los gays, ¿no? De las personas que están en este movimiento, y de la cuestión que se denomina como la ideología de género, ¿no? Donde le están inculcando a las generaciones más jóvenes que tú naces como un ser vivo y ya después decides si eres hombre o mujer, ¿no? De quedas, no, o sea, no. Es que son cosas tan obvias, tan simples de entender. Es como si yo dijera, oye, ¿sabes qué? Ya nací, crecí, pero hoy decido ser gato. Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué quiero ser? Y si estás en contra, entonces eres represor. Sí, eres gatofóbico. Pedo. No, o sea, hay que tener un poco de sentido común. Sí, claro. Un poco de sentido común. Que sí, tú puedes decidir lo que quieras hacer, sí. Pero naces con un sexo. Sí, estás hablando de una simple circunstancia biológica obvia, que claro, no puedes modificar, no puedes, es decir, no te puedes transmutar en un murciélago, ni en una vaca, ni en una roca. Perteneces a una especie y tienes una denominación precisamente funcional para esa especie. Entonces, cuando naces solo puedes nacer como un ser humano, no puedes nacer un gato, ¿sale? Naces como un ser humano. Ese ser humano solo tiene dos categorías, hombre o mujer, nada más. Sí, Eso claro. es biología. Y si eres mujer te va a tocar lo que te acabo de comentar, cuestiones de desarrollo cerebral, circunstancias hormonales, la posibilidad de amamantar, de tener un hijo, de menstruar. Eres una mujer. Independientemente de lo que tu cerebro loco diga por ahí, que si eres lo que sea, bueno, sigues siendo una mujer. Eso es biología, simple. Sí, claro. Si eres hombre, te va a tocar tener caracteres sexuales externos, te va a tocar que te salga barba, te va a tocar... sí, pues eres hombre, o sea... Hay varones sí, que no les sale yo. barba, miren. No, sí te sale, lo que pasa es que es muy pequeño. De chivo. Como de chivo, pero te sale. Es decir, es parte de, ¿no? Lo que acabo de decir, vas a tener mayor masa muscular, el área del lenguaje va a estar un poco más restringida, pero vas a tener más cuestiones de espacio, o sea, eres más fácil para las cuestiones espaciales que las mujeres, etc. ¿Por qué? Porque es biología simple, entonces no pasa nada. De veras, léale un poquito, todas estas cosas siempre han existido, siempre. No tendríamos que luchar por los derechos de los gays o de las lesbianas simplemente porque somos seres humanos. O sea, lo que hay que luchar es por los derechos humanos. Sí, claro. Punto. Derechos humanos. Los humanos tenemos derecho a la libertad. Los humanos tenemos derecho a la expresión. Los humanos tenemos derecho. O sea, sí, o sea, es lo que yo digo. Lo que se tendría que luchar es porque se apliquen y porque se haga valer. Lo que tenemos que hacer es educar y decir: también. Tú respeta al otro, sí, claro, y exige respeto. Date a respetar. ¿Cómo te das a respetar? Bueno, pues si yo voy a una junta y no dejo hablar a nadie, no estoy respetando a nadie, por lo tanto después nadie me va a respetar a mí. Sí. ¿Vale? Entonces, si yo me quiero dar a respetar, yo tengo un espacio para hablar y respeto el espacio del otro y del otro y del otro y del otro, ¿no? Y habrá ideas que se digan en la mesa con las cuales yo esté de acuerdo, ideas con las que no. Pero tampoco me puedo poner en contra del otro, o no debo, por cuestiones de respeto. Ahora,
Ni siquiera hemos dicho si el otro es hombre o es mujer. No Sí, hemos claro. dicho si el otro tiene una preferencia sexual o tiene otra. Si el otro es blanco o es negro o es rojo o es amarillo. Simplemente es el otro. Y el Sí. otro merece un respeto como lo merezco yo. Bueno, el otro tiene aquí- derechos igual que yo. Aquí las feministas dirían el otro y la otra. El otro y la otra, sí, Pues como que- quieran verlo. Aquí también es una cuestión del lenguaje. El lenguaje... ay, Eso es... eso también me da mucho coraje, ¿no? es cierto que el lenguaje es una forma de decir o de decirle al mundo una cosmología que yo tengo. Sí, eso es muy cierto. De ahí se forma el lenguaje y de ahí es como se forman las circunstancias. Pero si tanto les molesta la circunstancia de si la, lo, les, o cómo le vamos a hacer, bueno, pues no sé, está como bien raro todo esto que están proponiendo. Sí. Hay algo que esto, por ejemplo, no sucede en los países donde tienen otro tipo de idioma, porque así se desarrolló su idioma. Por ejemplo, en el inglés tienes que decir he o she, a fuerza, Sí. porque es parte de su idioma, Sí, ¿no? claro. Bueno, si quieren, pues ya lo estamos implementando así, ¿no? Las, los. Sí, claro. O sea, no le veo mayor problema, no sé por qué tanta revolución. Pues, Pero no tanto es como, por ejemplo, es la forma, por ejemplo, del el gobernador o la gobernadora, ¿no? Es el gobernante, punto. pues puede ser el gobernante. Pero no, es la gobernanta. ¿Por qué vamos Es a que, cambiar es que eso? exactamente, ahí son errores gramaticales que la gente no entiende. Y volvemos a lo que siempre hemos dicho en este programa y en todos los programas: por favor lean, por favor documentense, por favor investiguen, no se vayan con lo que le diga todo el mundo y nada más porque se les ocurra. O sea, si vamos a eso, entonces tienes que ocupar la circunstancia gramatical correcta. Claro, Entonces, si vas a querer diferenciar, sí puedes decir la gobernadora. sí. Así, de Sí, sencillo, claro. ¿no? O sea, yo no le veo mayor conflicto. El conflicto es de que la gente no sabe, la gente no investiga, y entonces cuando te dicen algo, luego lo adoptas, ¿no? Y dices, no, pues por ahí no va, Sí, por eso claro. estás mal, ¿no? Es como cuando te meten el programa ahí de, no sé, de Televisa, TV Azteca, donde la gente habla mal y ya empiezas a hablar mal tú, ¿no? Entonces, no, pues así no es. Las cosas tienes que razonarlas, pensarlas un poquito. Un poquito, Es que- nada más, un poquito, sé lógico. Yo aplica la decía, lógica. antes daba flojera investigar y decía, qué flojera, mejor lo que digan está bien, ¿no? Hoy, créanme, y bueno, los que vivieron antes del celular, que todavía me tocó, y que no podías investigar en internet, a menos que tú fueras a había, internet, ándale, era meterte a una biblioteca. por ejemplo. Para los que son modernos, una biblioteca es un lugar donde se guardan libros, Es como Wikipedia, pero en físico. pero en físico, Pero en físico, donde sí. hay hojas de papel Sí. que se ocupan para imprimir, son libros, Sí. Huelen bonito, por cierto. Huelen bonito. Huelen muy bonito. que da mucha flojera para la gente, que hay gente que no le gusta entrar a una biblioteca, ¿no? Sí. Pero tenías que. A la mayoría no le gusta. Hoy es más fácil, ¿no? Hoy tienes un teléfono inteligente y discúlpame que te lo diga, y si ofendo a alguien, discúlpame, pero a veces el teléfono es más inteligente que uno. Pero, pues puedes abrir ahí el buscador que tengas, que por lo general es Google, Por lo general. pero hay más buscadores. Ay, Y ahí puedes buscar la palabra, tienes una biblioteca en tus manos, tienes una herramienta poderosa en tus manos, donde puedes buscar historia, geografía, huesos, salud, todo lo que quieras. Entonces, ¿por qué hoy tenemos esta calidad de gente en universidades, quiero aclarar, que son buenísimos para hacer sus TikTok, Snapchat, etcétera, etcétera, pero no te pueden dar una muy buena definición de algo tan básico? sí, la verdad es que Incluso no, ¿eh? hasta para leer les cuesta trabajo. Sí, es algo que uno no entiende, algo que siempre ha pasado. Bueno, creo que sí tiene ciertas explicaciones. Volvemos a lo desde el principio, las circunstancias de casa. ¿Qué es lo que pasa en casa? ¿Qué es lo que aprendes en casa? Y cómo te desenvuelves en tu entorno, que es lo que te vas a llevar hacia afuera, ¿no? Lo que te van a enseñar. Porque el asunto de que a la gente no le gusta la biblioteca, bueno, yo me acuerdo que desde nunca, o sea, a ti te veían en la biblioteca y ya decían que Eres eras el el ratón, matadito. que el matadito, que cómo crees, que mejor al Reven y que no a los libros, ¿no?
digamos que es el pensamiento en general. Hoy se conoce eso como bullying. Ándale, sí. Qué barbaridad. Ay, no, diría mi mamá, si te dicen y no te defiendes, vienes y te doy yo también. Sí, y te aprendías a defender, ¿cómo no? ¿Cómo no? Nos manda un saludo Lupita, que nos hace el favor de vernos. Un saludo, muchas gracias Lupita por el favor de escucharnos. Y bueno, ya me perdí por el asunto de que me daba un chanclazo mi mamá. Sí, no, y es que es real. Antes, sí, por ejemplo, lo que aprendes, entonces, perdón, el punto es que la gente actualmente, aunque tenga toda la información en la mano, prefiere estar haciendo tontería y media. Digo, yo no me aparto de eso, todos nos divertimos, sí, claro. Todos hacemos tonterías, todos nos reímos, todos. Pero también hay momentos, hay formas, ¿no? Es decir, también hay tiempo de leer, también hay tiempo de estudiar, tiempo de aprender, tiempo de comparar, tiempo de trabajar, tiempo de dormir, tiempo de echar relajo, para todo hay tiempo, pero si nada más te das el tiempo para andar papaloteando y creerle a Televisa, lo que te diga, y después ya irte a dormir y seguir así como borrego, pues ya valiste gorro, sí, porque claro. Todo lo que te digan te lo vas a empezar a creer. Y es que es importante, hay que aclarar, bueno, yo quiero aclarar esto. El hecho de que te pongas a leer de una sola fuente no quiere decir que sea una verdad relativa, una verdad absoluta. No, al contrario. O sea, si una fuente te dice que Hernán Cortés llegó a México primero, entonces agarras otra fuente y te dice que no es cierto. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, sí. Cabrón, entonces tú ya te vas creando otro punto de vista, y si sigues buscando en más fuentes te vas a dar cuenta que la historia es magnífica. Así es. Y que lo que te están enseñando en la escuela hoy, por lo general, no es nada de lo que pasó, es una interpretación que alguien le convino. Pero si tú estudias... Exactamente. Y si tú estudias y te pones a ver eso, y yo hablando más ahorita de historia, se me ocurrió, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, geografía, por ejemplo, los huesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser geografía, puede ser salud, puede ser un montón de cosas. De todo. No te creas todo lo que escuchas, ni lo que te digan, ni a quién te diga volar, ni en ningún lado. Tú léelo, investiga y te vas a dar cuenta de muchas cosas, porque además eso nos hace creer, nos hace pensar y nos ayuda con lo que decíamos desde un principio. Si los seres humanos comenzamos a formarnos, a tener una ideología, una participación social desde pequeños, desde la casa, entonces mucha gente que nos está escuchando ya está en edad de transmitirlo a sus hijos, incluso quiero pensar que varios para transmitirlo a los nietos, para transmitirlo a los sobrinos, a los vecinos y a quien sea, esta circunstancia de la formación y del valor que le das. Si el niño te ve leyendo, le va a gustar leer. Claro. Si el niño te ve haciendo TikToks, pues lo que quiere es hacer TikToks. Si el niño escucha que lo que diga papá es ley, aunque sea lo más terrible del mundo, y mamá se calla, eso es lo que aprende. Si el niño aprende que todo mundo estamos en la miseria, somos pobres y de aquí no vamos a salir nunca, eso es lo que aprende. Entonces aguas con lo que pensamos, con lo que creemos y con lo que decidimos no investigar, porque va para abajo. Que también hay que tener cuidado con los niños, créanme que eso es importante. Si tú le dices a un niño que, pues, y eso no me acuerdo dónde lo vi, soy sincero, no es mío, pero lo vi en algún lugar, que dice, si tú le dices al niño que pues, va a venir el ratón de los dientes, te lo va a creer. Sí, por supuesto, el niño cree lo que tú le dices. ¿No? Pero también si tú le dices, oye niño, no mientas, pero si van a buscarte, diles que no estoy, o sea, él va a decir, bueno, decir no mientas es mal, o sea, mentir es malo. Sí. ¿No? Sí. Pero ¿por qué lo haces entonces? O sea, entonces no es tan malo, entonces también puedo hacerlo. Sí, entonces no es tan malo o entonces tú eres malo. Ajá, hay que tener cuidado mucho con confundir a los niños, porque, híjole, créanme que es complicadísimo. Lo que sí tiene que hacer es leer bastante y cuestionarse lo que están leyendo, porque no todo lo que se lee es ley, ¿no? Aquí en Plática Poblano damos, bueno, más bien en la hora de la tamaliza, lo que tratamos de hacer es de informarle lo que nosotros sabemos, que tampoco es ley, porque usted tiene toda la libertad de escribirnos y decirnos, ¿sabes qué? No es cierto, así no es, ¿no? Y podemos invitarlo al programa y ver a qué solución llegamos, y pues ya, es todo, ¿no? Claro, pero no se quede con eso. Sí, Mire, sí. La cuestión del feminismo es un tema muy importante, es muy extenso y es muy preocupante. ¿Y sabe por qué? Porque lo decíamos hace un rato y lo quiero dejar bien claro.
Somos humanos. El hecho de que seamos mujeres, hombres, no significa que uno tiene más derechos que el otro. Simplemente somos humanos y que nosotros debemos de luchar por el que está al lado, independientemente de qué religión, color, sexo y todo lo demás profese. ¿Por qué? Porque si no nos ayudamos entre nosotros, créanme que estamos destinados a desaparecer como raza humana. Pues para allá vamos ya. Y no tardamos. Y mire, yo no sé qué tan fuerte vaya a ser el hecho de que, por ejemplo, hay feministas que y me tocó ver, eso sí me tocó ver. Una feminista va gritando, ¡ay, qué malditos hombres, la chingada! Y se la quieren raptar, y los que salen a defenderla son hombres. Pues ¿Dónde sí. quedó todo su feminismo ahí? Entonces, su ideología rara, ¿no? Yo insisto, el feminismo no es eso, o sea, el feminismo es otra cosa, la circunstancia de lo que la gente... Por eso, y mientras esté desvirtuado... Por eso este tipo de programas, para aclarar, eso no es. Esas son posturas radicales y absurdas que provienen precisamente de lo que acabamos de decir, de no investigar, de no leer, de no entender y de no asumir una postura crítica ante algo que sí es importante, porque terminas desvirtuándolo y desvirtuándote tú mismo. Sí, claro. O sea, no puedes Aunque decirle a la otra parte, que es parte fundamental de tu propia existencia, que pues que es lo peor del planeta, o sea, ¿de dónde sale ese rollo? ¿No? ¿Sabes qué noté en la marcha pasada? Que había mucha gente no de las extremistas, las que incendiaron y pintaron, sí, sino... eso también hay que aclararlo, son grupos de choque que normalmente vienen contratados, entonces también la gente tiene que aprender a diferenciar, porque entonces se sigue la desvirtuación. Pero la gran mayoría de gente que yo noté, y lo voy a decir así, que estaban vandalizando algún vehículo, por ejemplo. Uh-huh. Las chicas que se acercaban para la foto, por lo general, y mire, a mí no me gusta ser así tan descriptivo, ¿verdad? Pero se veía que era gente de clase acomodada. Y se notaba. Entonces, de verdad, ¿quién está luchando por el feminismo? La gente acomodada, o sea, ellos no sufren tanto de feminismo. Bueno, que en algunas situaciones sí, me ha tocado ver que aunque estés bien colocado, sí, vas para allá, porque aquí sí, me ha tocado ver. Es más una cuestión cultural que de economía, aunque la economía sí influye mucho. Sí, claro. Pero es más ideológica. Pero, ¿sabe qué? Yo nomás quiero dejarlo en la mesa y eso porque ya tenemos que irnos. Qué pena. El güey de los controles me está haciendo señas. Ay, cierto, soy yo. Te estás haciendo señas. Pero lo dejamos en la mesa, es un tema muy amplio, de verdad. Me gustaría que si alguien nos hace a favor de comentarnos alguna situación que quiera que platiquemos aquí, lo hacemos con todo gusto. Por favor, con mucho gusto. Si quieren que ampliemos más el tema del feminismo, también lo vamos a poder hacer. Alguien me decía que por qué yo defiendo el feminismo si soy varón. Dije, es un tema que ver, ¿no? No, además sí, era parte de algo que quería yo decir. Uno de los puntos principales por los cuales también no se ha avanzado tanto como se debiera es que en general la sociedad se ha manejado como que el feminismo es un asunto de mujeres. Y no. Si el feminismo lo que pide es la igualdad, sí nace con un movimiento de mujeres, porque las mujeres en ese momento en que nace el movimiento eran las que no tenían acceso solamente los varones tenían los derechos. Uh-huh. Entonces obviamente como mujer yo también quiero tener derechos. En el momento en que surge ya como movimiento extendido, y vuelvo a lo mismo, si somos dos en la especie y somos complementarios, una circunstancia de pretender igualdad no es de una sola parte, tiene que ser de dos, claro. Porque si no se involucra uno con el otro, entonces no discernimos cuáles son los derechos en general para todos, para poderlos distribuir y aplicar de manera equitativa, porque somos dos. Los hombres no existen sin las mujeres no existimos sin los hombres, es una ley natural, es tan simple como eso, entonces es de los dos. ¿Por qué hay hombres que defienden mucho esto? Pues por lo mismo, porque ya entendieron por dónde va el asunto y entendieron exactamente de qué se trata, no las circunstancias desvirtuadas, porque pues ahí sí creo que muchos estamos en contra de. Sí, es lo que yo me he puesto esa postura, ¿no? O sea, sí, yo estoy a favor del feminismo, sí, estoy de acuerdo a que todos seamos iguales, sí.
pero todos los desmanes que hacen las supuestas feministas, sí, los movimientos sí y eso no, dices, no. eso sí no lo valoro. En algún momento escuché a un periodista que decía, y es que, ¿cómo las van a escuchar? Tiene que hacerse escuchar. Pues sí, pero ¿y tú crees que esa es la forma? No o sea, sé, ahí habría que tener otro programa especial acerca de movimientos sociales, porque también me puse a leer mucho sobre ese rollo, y la mayoría de los movimientos sociales fuertes que han logrado cambios, no solamente en México, a lo largo de la historia y en muchas partes del mundo, sí conllevan circunstancias de violencia. sí. Y pero no así. hasta peores. Pero depende, es que es relativo. Estamos hablando de sociedades, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de diferentes manejos. Pero entonces, es que aquí, por ejemplo, en parte de la historia sí he visto ese tipo de cosas. Sí, pero sí las ¿por he qué? sabido. Porque pues, uno se va a manifestar y entonces la otra parte saca pues, a todo su pelotón y empieza a haber conflicto y empieza a haber pelea, choques y todo. Y entonces se da este tipo de violencia. Es que todo depende, porque no todas las cosas son iguales. La cuestión es... Pueblos de ustedes, órale. No necesariamente, pero eso también es radical. Entonces, sí. ¿Qué tan radical necesita ser un movimiento para que surta efecto? Depende, o sea, siempre depende. No podemos decir siempre, porque a veces no es necesario, a veces sí. Y podríamos hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de cuestiones que han pasado en Chile, de diferentes circunstancias, ¿no? Incluyendo los movimientos que tuvieron ahí en Sudáfrica en el apartheid. Es decir, en diferentes circunstancias donde muchas veces los movimientos no necesitaron ser violentos para poder tener una buena solución. Sí, claro. En otros casos sí. Entonces, habría que analizarle por ahí, porque tampoco es una postura tan simple. Sí, ¿no? De que esto no o esto sí. ¿Sabes qué? Se me Todo acaba de depende. ocurrir algo. Con esto quiero despedirme. Vámonos ya. Pero es que luego dicen que yo soy el que hace menciones raras. Tú haces menciones raras. Pero ¿saben qué, feministas? A las radicales, esto es para ellas, este mensaje pequeño, pero sincero. Y la verdad se me acaba de ocurrir. Pero si quieren ser radicales, las invito a que vean una película, es vieja, se llama V de Venganza. Muy buena. Y que lean el cómic, está mejor. Sí, pero... Las dos cosas. Pero porque, ¿para qué? porque es ¿Tú crees complementario. que van a leer el cómic? No, mejor que vean la película. No, que lo lean también. O sea, si estamos hablando de gente que tiene una postura, que quiere lograr algo, Sí, claro. pues aplíquense, Pero mis reinas, aplíquense. vean cuáles son los puntos claros. Tú porque eres muy suavecito, no, nada, o sea, hagan todo lo que tengan que hacer, infórmense, investiguen y ahora sí a lo mejor te creo, pero investígale, léelo, chécalo. Sí, pero es una muy buena idea, ¿no? Es una idea. Luego dicen que soy yo el que provoca todo esto. Yo los dejo, señores y señores, agradezco el favor de su atención. Liz, muchísimas gracias por haber estado en la hora de la tamaliza. Espero que el próximo lunes nos hagas el favor de estar aquí para ahondar más el tema. Es muy importante. Y es más importante que la gente del sexo tanto masculino, esto sí, eso quiero aclararlo, que lo tiene que escuchar y que lo tiene que entender, y el sexo femenino para que pues ayude al sexo masculino. Mire, los varones somos bien sonsos, no entendemos mucho, entonces nos tiene que explicar con manzanitas para que podamos entender, aunque nosotros no expliquemos así con manzanitas, no sé por qué. Diferencias biológicas, Pero cerebrales, es todo. No se lo pierdan, vamos a tratar de ampliar esto para que todos ustedes estén más tranquilos, contentos. Ya vimos un poco de lo que se trata todo esto. Así es. El tema es para muchos programas más, pero sí tenemos que ir empezando a rascarle por otros lados. Ay, ya ¿Para vámonos qué? porque ya el fantasma nos está Sí, corriendo. ya nos mira. están corriendo. Ya se escucha. Adiós. Bye bye.